El carisma de los conventos reformados de Santa Teresa de Jesús, las Carmelitas Descalzas, se basa en la soledad absoluta, buscando la unión mística con Dios mediante la clausura total y la austeridad radical. Esta es la base de la soledad activa. Importancia del sufrimiento y la penitencia. El valor del sufrimiento y la penitencia para la Iglesia se entendía como un servicio combativo y reparador. El sufrimiento, incluidas las penitencias corporales como los flagelos, se ofrecía como reparación y sustitución por los pecados del mundo. Las monjas se veían como víctimas sustitutivas que asumían el dolor en nombre de otros. Buscaban así una mayor unión con Cristo y la cruz, considerando el dolor físico y la renuncia absoluta el camino más eficaz para el fin místico. Esta vida penitencial intensificaba la fuerza de su oración, haciendo sus súplicas por la Iglesia, el Papa y la fe más poderosas y efectivas ante Dios. El dolor autoimpuesto era por lo tanto su forma de combate espiritual por la salvación global. Motivación de los patrocinadores, la salvación del alma. Nobles y gentes adineradas patrocinaron los conventos de Santa Teresa para la salvación de sus propias almas. En el siglo XVI, financiar la fundación de un convento de estricta observancia y pobreza absoluta era visto como una obra de caridad meritoria de gran valor. Creían que las oraciones y el sufrimiento penitencial de las monjas en clausura les serían imputadas, asegurando su propio descanso eterno y el de sus familias. Patrocinadores nobles y laicos clave. El éxito de las 17 fundaciones de Santa Teresa dependió del capital inicial y el prestigio social aportado por estos benefactores, ya que la regla descalza prohibía poseer rentas. Familia Cepeda y Ahumada, sus hermanos. El principal apoyo económico vino de sus hermanos, especialmente Lorenzo de Cepeda, quien regresó enriquecido de las Indias. Aportó los fondos iniciales y sustanciales para comprar y adaptar las primeras casas, asegurando la viabilidad financiera de la reforma. Doña Luisa de la Cerda, marquesa de Cogolludo, usó su gran influencia social y dinero para fundar y dotar el convento de Malagón, 1568. Doña María de Mendoza, facilitó la casa y el apoyo material necesario para el convento de Valladolid, 1568. Doña Beatriz de Beaumont, proporcionó el palacio y los medios para la última fundación de la Santa en Burgos, 1582. La rigurosa vida en los conventos de clausura fundados por Santa Teresa de Jesús se convirtió en una poderosa herramienta de autoridad para la Iglesia, al ofrecer una vía única e inigualable para la expiación de los pecados de la nobleza, los adinerados y el pueblo en general. El poder de la expiación mediada por la Iglesia. El carisma de la soledad absoluta y la austeridad radical, que incluía penitencias corporales severas como los flagelos, se transformó en la máxima forma de capital espiritual en la España del siglo XVI. La deuda de la élite y su pago espiritual. Los nobles y las gentes adineradas buscaban fervientemente asegurar la salvación de sus almas y la de sus linajes. La Iglesia, a través de las Carmelitas Descalzas, ofrecía el servicio de expiación por delegación. 1. El intercambio sagrado. Los laicos aportaban el capital material, dinero, palacios, tierras, para fundar y sostener los conventos. A cambio, las monjas, mediante la penitencia y el dolor autoimpuesto, pagaban la deuda espiritual de sus bienhechores. 2. Control sobre la élite. Este sistema ataba a las clases dirigentes a la Iglesia. La certeza de que el sufrimiento de las monjas les sería imputado para su salvación, reforzaba la dependencia de la élite respecto a la institución eclesiástica, garantizando un flujo constante de patrimonio y poder social. Intercesión por el pueblo y refuerzo moral. La expiación también se ofrecía como un servicio constante de intercesión por las necesidades espirituales del pueblo en general. Combate espiritual. Las monjas, desde su aislamiento, eran presentadas como las soldados de Cristo en una guerra espiritual. Sus flagelos y su dolor eran la fuerza invisible que defendía a toda la cristiandad de los enemigos internos, pecado y externos, herejía. Autoridad moral. La severidad y la pureza de las monjas descalzas contrastaban con la relajación percibida en otras órdenes. Esto legitimaba a la Iglesia católica como una institución capaz de reformarse radicalmente, aumentando su autoridad moral ante la sociedad y confirmando que solo ella podía canalizar esa gracia expiatoria. En resumen, la práctica extrema de la expiación por medio del dolor en la clausura era la garantía de salvación que la Iglesia ofrecía a sus patrocinadores, asegurando con ello su poder institucional, económico y social en la España del siglo de oro. Para Santa Teresa de Jesús, el sufrimiento, manifiesto en las duras penitencias y flagelos, era un acto de expiación voluntaria. Ella y sus monjas abrazaban el dolor físico como una ofrenda redentora y un sacrificio místico para reparar los pecados del mundo y asegurar la salvación propia y la de sus patrocinadores nobles. El dolor tenía por lo tanto un fin trascendente y moral. Este servicio de expiación otorgaba a la Iglesia un poder institucional inmenso,
al mediar la salvación entre Dios y los hombres a través del sacrificio de las monjas. La visión de Nietzsche sobre el sufrimiento, particularmente en la genealogía de la moral, choca frontalmente con la práctica expiatoria de Santa Teresa de Jesús, considerándola una forma decadente y retorcida de crueldad. La crueldad como placer y afirmación de poder, Nietzsche. Nietzsche argumenta que el placer de la crueldad es un instinto humano fundamental y primitivo, que se manifiesta en la época premoral a través de la pena y el castigo. Para él, ver sufrir produce bienestar. Hacer sufrir más bienestar todavía. Este placer no es un mero goce sádico, sino una forma de afirmación de poder que sentía el acreedor, el fuerte o la comunidad, sobre el deudor, el castigado. El dolor era el espectáculo con el que el hombre se recordaba su propia superioridad y fortaleza. Nietzsche no dice que sentir placer es sentir dolor, sino que el placer más profundo y antiguo reside en el ejercicio de la crueldad o en su espectáculo. El ascetismo teresiano como crueldad interiorizada. Nietzsche ve la práctica ascética, como los flagelos de Santa Teresa, no como un acto noble de piedad divina, sino como la aberración de un instinto natural. 1. Represión y desvío. Cuando la sociedad se civiliza, los instintos de crueldad y agresión no desaparecen, sino que son reprimidos por la moral. El hombre ya no puede desahogarlos hacia afuera. 2. Giro contra uno mismo. Este impulso agresivo se gira hacia adentro, atacando al propio portador. El hombre se vuelve su propio verdugo. 3. La mala conciencia. El resultado es la mala conciencia y el ideal ascético, que glorifican la renuncia, la culpa y el sufrimiento. Para Nietzsche, el ascetismo de Santa Teresa es la prueba más clara de esta enfermedad. Es la crueldad volviéndose contra la voluntad de vida, disfrazada de santidad por la Iglesia para obtener control. En esencia, Nietzsche percibe el sufrimiento expiatorio de la mística española no como redención, sino como el resultado de una voluntad de poder enferma, que incapaz de afirmarse en el mundo terrenal, encuentra su último y más sutil placer en el tormento de sí misma y en el desprecio de la vida.